Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la resolución de un ejercicio que es el que quedó pendiente en la clase del viernes pasado, ¿sí? Si recuerdan, había quedado como deuda la resolución de esta integral. Bueno, tenemos la integral de x a la 1/3 sobre x a la 1/6 más 1 por el diferencial de x, ¿sí? Bueno, si nos fijamos nosotros a simple vista, es algo complicadito reconocer cuál sería el método que vamos a utilizar, ¿sí? Lo que yo hice fue ponerme a plantear posibles sustituciones y entre ellas, las que a mí se me ocurrió fue plantear la sustitución, o sea, voy a tomar uso método de sustitución simple y voy a tomar como variable auxiliar, vamos a tomar como variable auxiliar, o sea, vamos a decir que la nueva variable va a ser igual a x a la 1/6, ¿sí? Yo hice esto y me fijé a qué llego para resolver, porque muchos se van a preguntar, ¿y cómo me doy cuenta qué sustitución hacer? Bueno, este es un caso especial y yo, entre las pruebas que hice, decidí optar por hacer esta sustitución. Vamos a decir que x es igual, x elevado a la 1/6, ¿sí? Va a ser igual. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la resolución de un ejercicio que es el que quedó pendiente en la clase del viernes pasado, ¿sí? Si recuerdan, había quedado como deuda la resolución de esta integral. Bueno, tenemos la integral de x a la 1/3 sobre x a la 1/6 más 1 por el diferencial de x, ¿sí? Bueno, si nos fijamos nosotros a simple vista, es algo complicadito reconocer cuál sería el método que vamos a utilizar, ¿sí? Lo que yo hice fue ponerme a plantear posibles sustituciones y entre ellas, las que a mí se me ocurrió fue plantear la sustitución, o sea, voy a tomar uso método de sustitución simple y voy a tomar como variable auxiliar, vamos a tomar como variable auxiliar, o sea, vamos a decir que la nueva variable va a ser igual a x a la 1/6, ¿sí? Yo hice esto y me fijé a qué llego para resolver, porque muchos se van a preguntar, ¿y cómo me doy cuenta qué sustitución hacer? Bueno, este es un caso especial y yo, entre las pruebas que hice, decidí optar por hacer esta sustitución. Vamos a decir que x es igual, x elevado a la 1/6, ¿sí? Va a ser igual a la variable auxiliar que la voy a llamar u, ¿sí? Entonces, fíjense, decimos que u va a ser igual a x elevado a la 1/6, de modo que el diferencial de u va a ser la derivada, sería la derivada de x a la 1/6, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de x a la 1/6? Tenemos acá x a la 1/6, bueno, baja el 1/6 a multiplicarse, que sería esto que está acá, a la potencia 1/6 le resto 1, me queda x a la menos 5/6, ¿sí? Esto es la diferencial de x a la 1/6 y la multiplico por el diferencial de x. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es un tipo de sustitución donde la derivada de la función que yo elegí como para hacer la sustitución no me aparece en el integrando. De modo que lo que vamos a hacer es despejar de acá, de la segunda expresión que tenemos, vamos a despejar el diferencial de x para luego reemplazarlo acá y ver a qué llegamos, ¿sí? Entonces, agarramos nosotros esta ecuación que está acá, despejo el diferencial de x, el 1/6, bueno, el 6 que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando, ¿sí? El x a la menos 5/6 pasa para el otro lado, o sea, tengan en cuenta que x a la menos 5/6 es lo mismo que 1 sobre x a la 5/6. Está dividiendo, lo paso multiplicando y me queda esto, ¿sí? Bueno, de modo que nosotros hemos llegado a que el diferencial de x es igual a 6 por x a la 5/6 diferencial de u. Y me voy a ir ahora al integrando
y en el lugar de x a la 1/6 vamos a poner u, y en el lugar del diferencial de x nosotros vamos a poner qué es lo que sería el diferencial de x, que es esto que hemos encontrado acá. Entonces procedemos a hacer eso. Tenemos acá el diferencial de x, entonces va a ser igual a 6, que lo puse acá adelante, por x a la 5/6 por el diferencial de u, ¿sí? Y abajo tenemos x a la 1/6, que nosotros sabemos que x a la 1/6 es igual a u, ¿sí? Y si se fijan, nos quedó acá este x a la 1/3 que ya proviene de la integral original, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a trabajar algebraicamente en la expresión que nos ha quedado. Entonces procedemos a trabajar algebraicamente. Y nos queda lo siguiente. Tenemos acá x a la 5/6 multiplicado por x a la 1/3. Y producto de igual base tenemos que las potencias se suman, ¿sí? De modo que este producto a nosotros nos queda x a la 7/6. Es lo único que cambiaría de la integral. Operamos algebraicamente haciendo ese producto. Bueno, si se fijan ustedes, el x a la 7/6 nosotros lo podemos expresar como x a la 1/6 y eso elevado a la séptima, ¿sí? Esto es por propiedades de la potencia, ¿sí? O sea, son propiedades de la potencia. Y ahora, ¿a qué hemos llegado con esto? ¿A qué es igual x a la 1/6 según la sustitución que nosotros hicimos? Si se fijan, x a la 1/6 es igual a u, de modo que nuestro problema estaría prácticamente solucionado ya que hicimos una sustitución y ahora ya logramos dejar todo en función de u. Y nos queda esta integral que ustedes ven acá, ¿sí? Reemplazo entonces en el lugar de x a la 1/6, reemplazamos u y nos queda la integral de 6 por la integral de u a la séptima sobre u más 1, diferencial de u, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguiría? Nos queda entonces la integral 6 por la integral de u a la séptima sobre u más 1, diferencial de u. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, procedo a realizar la división de polinomios, ya que si quisiéramos trabajar con fracciones simples, que sería el procedimiento adecuado para esta integral, ya que tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Donde el denominador tiene ceros reales. Entonces me tiene un cero real. Entonces voy a proceder a hacer la división entre el polinomio de arriba con el de abajo, ya que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿sí? Hacemos la división y la vamos a hacer mediante Ruffini, porque porque el polinomio de abajo es sería u más 1, ¿sí? Entonces podemos aplicar Ruffini, completamos el polinomio u a la 7, ¿sí? U a la séptima, nos va a quedar el coeficiente de u a la séptima es 1 y el coeficiente de todos los términos restantes serían 0, ¿sí? Y bueno, del lado ya saben cómo aplicar Ruffini, ponemos el menos 1, bueno, baja el 1, lo multiplico por menos 1, me queda menos 1 y lo sumo a 0, ¿sí? Como resultado tenemos menos 1, ahora agarro, lo multiplico por menos 1, me queda 1 y así sucesivamente, ¿sí? El resto de esta división va a ser menos 1. De modo que nosotros, bueno, de acá vamos a concluir que el cociente de la división, que lo armamos, al cociente de la división, ya saben ustedes aplicar Ruffini, ¿cómo lo armamos? Bueno, con los valores que hemos obtenido de hacer la división, van a ser los coeficientes del polinomio cociente y dicho polinomio va a tener un grado menor. O sea que si el polinomio dividendo tenía grado 7, el polinomio cociente va a tener grado 6, ¿sí? Y este sería el polinomio cociente de esta división. Bueno, de acá vamos a obtener también el resto, que el resto de la división es menos 1, ¿sí? Y tenemos que el polinomio divisor es u más 1. Ahora, por el algoritmo del cociente, nosotros sabemos que al polinomio dividendo lo podemos expresar como
cociente por divisor sumado al resto, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. De modo que vamos a expresar, primero voy a borrar todo lo que escribí acá, ¿sí? Pero nosotros vamos a expresar el polinomio u a la séptima como usando el algoritmo del cociente, de modo que u a la séptima va a ser igual a c de u al cociente, que es el que obtuvimos ahí, multiplicado por el divisor, que es más 1, sumado al resto, que es menos 1. Reescribimos entonces la integral y nos queda lo siguiente. Tenemos que esto que está acá es todo, sería el polinomio cociente multiplicado por el divisor sumado al resto. Bueno, si ustedes se fijan acá, nos quedan en el numerador una suma, ¿sí? Separada por este menos, o sea, tenemos una suma de dos términos. Entonces yo puedo dividir esta integral como la suma de dos integrales. Expresamos, como les comenté, la integral como la suma de dos integrales. Si se fijan, estas serían las dos integrales. En la primera integral, ¿qué es lo que pasa? Se nos cancela el u más 1 con del numerador con el del denominador, pero luego de hacer la división, ¿no? Podemos hacer esto. Y en la otra integral nos queda 1 sobre u más 1. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Es necesario aplicar algún método otro método de integración o trabajamos de forma inmediata? Si ustedes se fijan, la primer integral es una integral que se trabaja de forma inmediata, ya que aplicamos la propiedad de que la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿sí? Usamos esa propiedad. Y además, la segunda integral corresponde a la que da por resultado el arco tangente. Entonces, procedemos a resolver estas dos integrales. De la primera obtenemos lo que ven ahí en pantalla. De la segunda obtenemos menos 6 logaritmo natural del valor absoluto de u más 1. Y no nos olvidamos de sumarle la constante c, ya que estamos ante una integral indefinida, ¿sí? Recuerden siempre que usan cualquiera de los métodos en donde se involucra una sustitución que tenemos que regresar a la variable original. Entonces, sabiendo que u era igual a x a la 1/6, la sustitución que hicimos al principio, nosotros reemplazamos en u x a la 1/6 y nos queda por resultado la integral que están viendo ustedes en pantalla. De modo que con esto quedaría por concluido el ejercicio. Espero realmente que les haya servido. He preparado este ejercicio para ustedes porque, como comenté al principio, me consultaron en la clase del viernes y ya saben que estoy a su disposición para las consultas que se les presenten. Les agradezco mucho por su tiempo, que tengan muy buenas tardes.